Hola amigos, bienvenidos a Cosas de Jardín. Hoy vamos a sembrar tomates de semilla y vamos a hablar de los cuidados de las primeras semanas, que son las más decisivas si queremos tener una buena cosecha. Sara Angulo, de Chile, nos preguntó cómo sembrar tomates desde semilla y si se puede sembrar en invierno, julio para nosotros. El tomate solo necesita agua y un poco de tierra para germinar. Después, cada hortelano tiene su propio método. Lo importante, y que todo el mundo hace, es, sobre todo si tenemos inviernos fríos, es importante sembrar en almácigo y protegido de la helada para ganar tiempo y trasplantar al lugar definitivo cuando ya no hay riesgos de helada. Yo les voy a mostrar el método que estoy utilizando, que me está dando grandes satisfacciones, y lo recomiendo para los que, como yo, empiezan con el cultivo de tomates a mediados de invierno. Estoy usando estos vasos de plástico transparentes a los que les hacemos agujeros para el drenaje. Como nosotros usamos el método de riego desde abajo, estos agujeros, además de para el drenaje, nos sirven para facilitar la absorción de agua al sustrato. Vamos a usar sustrato para almácigos. Como siempre, les voy a dejar el link para que puedan ver el video si es que nunca lo vieron o no se lo acuerdan. Y vamos a llenar nuestros vasitos más o menos unos 4 centímetros, así. Después vamos a agarrar, por ejemplo, otro vasito y vamos a apretar un poco para firmar el suelo, porque no queremos que las semillas se nos escapen y se caigan para abajo. Vamos a poner en cada vasito 3 semillas de tomate, más o menos separadas. Ahí está. Y después tapamos con un poquito de sustrato, más o menos, para que queden cubiertas y reciban humedad desde arriba también. Y finalmente las vamos a poner en una bandejita con agua, así, ¿sí? Y las vamos a dejar un rato para que se hidrate bien el sustrato. La idea de este método es que entre la tierra y el borde del envase quede un espacio libre. Entonces, de esta manera nosotros lo que hacemos es poner todas las macetitas en una bandeja y con una bolsa gigante, ahora ya la están escuchando pero no la ven, pero con una bolsa grande tapamos y cerramos para que no entre el frío. Esto sirve si vivís en una región con inviernos fríos, y de esta manera vos podés poner esto al sol, afuera, por más que esté nublado, por más que haya viento o por más que llueva. Y esto, por más que la lluvia aplaste la bolsa, nunca va a dañar nuestra germinación, porque lo frena obviamente el borde del envase. Así que tenemos una forma de tener mucho sol, mucha luz a la intemperie, pero protegido por 2 mangos. Este semillero lo arranqué el 25 de junio, o sea, hace 17 días. Los que me siguen en alguna red social seguramente habrán visto las fotos. Como verán, algunas plantas crecieron un montón, como esta, ¿sí? Esta creció un montón,
y otras recién ahora están germinando, ¿sí? Yo lo que les recomiendo, bueno, primero es justamente que siembren varias semillas por macetita, porque no todas germinan, y además que siembren varias macetitas. Después, si sobran, las regalamos, pero no se arriesguen a sembrar una sola semilla y que después no crezca. Vamos a ver las plantitas después de 17 días. Estas 3 plantitas son perfectas. Vemos que, a ver si se ve, el tallito es rosadito y corto, y enseguida salieron las primeras hojas, que son los cotiledones, ¿sí? Esto se logra cuando la planta recibe mucho sol. Si la planta recibe poco sol, pasa esto. Miren, acá hice una para ustedes. Esta germinó antes, germinó a los 5 días. Y como estaba en un lugar oscuro, porque todavía no la había sacado, porque no había germinado ninguna, el tallo se estiró un montón. Después, a los 2 días, empezaron a germinar las otras y las saqué afuera. Entonces, la única diferencia entre esta planta y esta es que esta tuvo 2 días de muy poca luz, y estas, en cambio, recibieron luz desde que germinaron. Fíjense, no se van a poder fijar, pero el tallo de estas es mucho más grueso que esta. Esta planta va a seguir creciendo. Si se fijan, ya le están saliendo las hojitas verdaderas, además de los cotiledones, pero el crecimiento va a ser lento y probablemente sea un problema. Yo les recomiendo, cuando la planta que es así, siembren de nuevo, y esta o la tiran al compost o la siguen teniendo, pero no van a tener buen resultado. Vamos a ver esta planta. Acá tenemos 2 semillas que puse en este recipiente, y vemos que esta ya está sacando las primeras 2 hojas verdaderas, y esta todavía no. Entonces yo ya sé que me voy a quedar con esta planta, y la otra la voy a sacar. Para sacarla, lo mejor es cortarla así, y listo. Ya no va a seguir creciendo, y esto es mejor que sacarla de raíz, porque podemos correr el riesgo de lastimar a la otra. Ahora el crecimiento probablemente no sea tan visible, porque la planta se va a dedicar también a formar raíces. Como ya vimos en otros videos, las raíces del tomate también salen del tallo. De cada pelito puede salir una de esas raíces. Entonces, lo que vamos a hacer es, a medida que la planta crece, vamos a ir incorporando sustrato, ¿sí? Sustrato. Al incorporar sustrato, vamos a fomentar el crecimiento de raíces desde el tallo. Entonces, cuando sea el momento del trasplante, que va a ser cuando la planta tenga 4 hojas verdaderas, ahora recién está sacando 2. Bueno, cuando tenga 4 y tenga todo el tallo con raíces, va a ser una planta mucho más fuerte y vigorosa. Bien, ahí está. Bueno, esto lo voy a repetir con todas las plantitas, que es seleccionar una de 3, y si veo que las 3 están bien, voy a dejarlas hasta que me decida por una, y rellenar con sustrato hasta la base, hasta donde empiezan los cotiledones, ¿sí? Eso en una primera etapa.
Otra cosa que les quiero mostrar, por ejemplo, esta. Si ustedes ven, las cotiledones, algunos están un poquito deformados, ¿sí? Eso no es nada, no significa nada. Acá hay otra. Es porque la semilla quedó trabada durante la primera fase del desarrollo. Ven acá que tiene como una curvita, y acá se ve, en esta se ve, es mucho más dramático porque todavía está la semilla, y eso va, pero ese cotiledón igual es algo que se va a terminar saliendo tarde o temprano, así que no pasa nada. Bueno, el próximo video va a ser ya cuando me toque hacer el trasplante. Me gustaría que comenten acá en el video cuál es el método preferido que tienen para sembrar tomates. Lo mismo, si tienen alguna duda o me quieren hacer una consulta, me lo pueden comentar acá o mandarme un mail a la dirección de mail que les dejo acá en la pantalla. Si no lo hicieron todavía, se pueden suscribir a mi canal de YouTube y también pueden seguirnos en Facebook, Google+, Instagram, Pinterest y en Twitter. Para estar al tanto de los nuevos videos y también de las novedades, algunas fotos. Por ejemplo, hoy publiqué la primer florcita de brócoli que me salió, y esas cosas así simpáticas de la vida del hortelano. Bueno, listo, eso es todo. Muchas gracias por ver el video, nos vemos en el próximo. Un abrazo.